Bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Guadalupe Guerrero. Yo soy encargada del área de redes sociales de Universidad Montreal y, bueno, ahora coordino esta parte del proyecto de Genios Nocturnos. Tenemos hoy una charla entre dos grandes invitados sobre un tema bastante interesante, como todos los temas que siempre vemos en Genios Nocturnos. Siempre me apasiona mucho porque todos son muy interesantes y además es el objetivo de este proyecto de divulgación de Universidad Montreal, el que podamos adquirir distintos conocimientos de distintas áreas por profesionales y que nos compartan un poquito más sobre su experiencia laboral. Les presento hoy a nuestros ponentes que van a tener esta charla sobre inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Ellos son Jorge Ortega y Cristian Horta. Les voy a presentar primero a Jorge Ortega. Él es máster en propiedad intelectual en la Universidad Carlos IV de Madrid. Es máster en Derecho Privado, es máster en Marketing y Dirección Comercial, tiene un doctorado en Derecho, tiene diversos cursos impartidos por la Academia de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, tiene un diplomado en Creación y Desarrollo de Pymes en la Universidad Complutense de Madrid, tiene un diplomado en Derecho Penal en el Instituto GEBO, tiene diplomados en Filosofía y Antropología Filosófica de la Universidad Panamericana y un curso de apreciación cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Es experto en propiedad industrial, derechos de autor, marketing, inteligencia artificial, robótica y protección de datos. Ha laborado en el área de negocios de la industria minera, en Agencia Española de Protección de Datos y actualmente asesora a productoras de audiovisual, gestión de regalías en la industria musical, agencias de publicidad y pymes nacionales y extranjeras. Por su parte, Cristian Horta es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una tesis titulada Daños y prejuicios derivados de infracción a un riesgo de marca en México. Cuenta con 5 años de experiencia en litigio de propiedad intelectual, conociendo la mejor manera de establecer estrategias en pos de la defensa de los titulares en derecho. Y asimismo asesora a diversas empresas, tanto nacionales como extranjeras. Ellos, como les había comentado, van a hablarnos sobre la inteligencia artificial y la propiedad industrial. Y pues les damos la más cordial bienvenida a este proyecto de divulgación universitaria de Universidad Montreal. Bienvenidos todos. Les cuento, van a hacer ellos la charla y al final van a dar oportunidad a preguntas, comentarios específicos que tengan todos ustedes. Bienvenidos todos, bienvenido Jorge, bienvenido Cristian, muchísimas gracias por su participación. Adelante. Muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias a la Universidad Montreal y también muchas gracias a César Sereno por este contacto. Y bueno, Cristian, adelante, comienza. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. De antemano, muchas gracias por la presentación, por brindarnos este espacio para compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias a la Universidad Montreal. Digo, siempre es muy positivo. Las universidades tienen que crear canales para el debate, para la opinión, para los canales de información. Entonces, pues, muchas gracias por este espacio y gracias a todos por sintonizarnos, por concedernos un poco de su tiempo. Y qué mejor que de la bella ciudad de Morelia, una de las ciudades más bonitas de todo el país. Y bueno, la charla el tema por el cual estamos reunidos el día de hoy es inteligencia artificial y propiedad intelectual. Sin duda es un tema que está en boga, es un tema con muchísimos retos y desafíos, pero ahí vamos dibujando el camino respecto a todo lo que implica esta serie de cuestiones. Y bueno, primero, antes de iniciar el tema, quisiera compartir con ustedes una inquietud, una reflexión al respecto. Seré breve en esto. Un notado escritor llamado Isaac Asimov, que es uno de los escritores de ciencia ficción,
tiene un cuento que se llama Intolerancia a las faltas. Bueno, para quien no conozca, Isaac Asimov ha sido de los escritores que precisamente maneja como esta sociedad futurista, distópica, en el que las máquinas tienen un rol esencial en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, el chiste o el punto es que en este cuento denominado Intolerancia a las faltas, trata de un escritor que un día se compró una computadora para corregir los errores ortográficos, de redacción, semánticos. Es algo muy común hoy en día. Pero ¿cuál es el punto de este cuento? Que la computadora realizó un proceso de aprendizaje, asimiló la manera en que escribe, la manera en que redacta, en que piensa, hasta que un día la computadora hizo todo por él, el escritor ya no tuvo la necesidad de escribir. Y aquí es donde yo me hago la siguiente reflexión, y la que él mismo Isaac Asimov plantea en su cuento. Bueno, si ya no tengo que escribir, ¿a qué me voy a dedicar? Pues yo soy escritor, y con esto es la inquietud que les quiero compartir a ustedes. ¿Cuál es el rol que estamos asumiendo frente a la tecnología? ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos dejando de hacer frente a la tecnología? Esto pues no es no lo digo por satanizar ni por estigmatizar, no, la tecnología ya está y tenemos que buscar los canales en la que podamos crear una sinergia de manera vinculada. Bueno, pasando al tema que nos atañe el día de hoy, el panorama de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. ¿Dónde estamos parados? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿dónde estamos parados? ¿Estamos en una era de cambios o estamos en un cambio de era? De cualquier manera, hay muchísimas cosas que tenemos que replantear, muchísimos principios doctrinarios, hay muchísimos principios de la normatividad jurídica, y bueno, para eso tenemos que ir avanzando. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, el derecho es consecuencia de la sociedad y nunca al revés. ¿Esto qué significa? Que la sociedad, conforme va avanzando, va marcando un camino, y el derecho lo que tiene que hacer es regular lo que está pasando. Desgraciadamente, bueno, es consecuencia de la naturaleza del derecho, nunca va a poder anticipar ni prever lo que va a pasar. Por otro lado, para más o menos vislumbrar un poquito hacia dónde vamos, Stephen Hawking, ya fallecido recientemente, él señaló que la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. Por otro lado, bueno, un famosísimo empresario, filántropo, Bill Gates, nos comenta: no entiendo cómo algunas personas no están preocupadas acerca de la inteligencia artificial. Lo anterior, pues no, yo creo que no debería ser para motivo de preocupación o de temor de qué va a pasar con nosotros, pero bueno, es más o menos hacia el panorama por donde vamos. Se dice que estamos en un panorama se dice que estamos en la cuarta revolución industrial. Este término se acuñó en el 2016 por un economista llamado Klaus Schwab. Y básicamente lo que refiere es porque estamos en la cuarta revolución industrial, es porque estamos en un cambio, en un desarrollo de la tecnología. La tecnología ya existía, pero hoy en día cuarta revolución se ve impulsada básicamente por tres cosas. Por la creación de sistemas ciberfísicos. ¿Esto qué es? Es, por ejemplo, que indica las funciones que va a realizar. Por otro lado, estamos en el Internet de las cosas. Bueno, este concepto se refiere a la interconexión digital de objetos con Internet. Por ejemplo, el caso más presente que tenemos, más cercano, es el de los celulares. Hoy en día utilizamos el celular para todo, para Internet, para redes sociales, para mensajería, para compras, etcétera. Y finalmente, estamos en la cuarta revolución industrial por la computación en la nube. Esto es la red de servidores que se encuentra, no está de manera física, sino que se encuentran interconectados en Internet, y a partir de estos tenemos acceso a distintos servicios. Y bueno, entrando ya de lleno al tema, ¿qué es la inteligencia artificial? Perdón que te interrumpa un poquito. Me parece que la presentación nos está compartiendo correctamente. No sé si me puedan ayudar a compartir de nuevo la pantalla para que pueda nuestro público visualizar su presentación. Ok, sí, gracias. Claro que sí.
Listo, ahí ya la vemos. Muchas gracias, George. Bueno, continuando con la exposición, ¿pudieras avanzar, por favor, una lámina más? Es que quizá cuando la pones a full, a toda la pantalla, es que se convierte Es cuando se... Ajá. Ok, entonces ahorita lo solucionamos. ¿A qué va? A ver. Ahí está. Y solamente le voy a subir el porcentaje de... Ajá, sí exacto. Ahí ya se ve bien, ¿eh? Nada más a lo mejor el del lado Ahí, ¿no? izquierdo la barra de las aplicaciones, si se pudiera ocultar. Exacto. Ahí la vemos. Buenísimo. Ok. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, continuando con esta exposición, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, lo primero que hay que saber es que no existe una definición generalizada, no existe un concepto único de lo que es la inteligencia artificial. Esto se debe pues a la naturaleza misma, a este cambio constante que se encuentra en la inteligencia artificial. Existen dos científicos tecnológicos de la tecnología. Ellos crearon un libro que se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno. Aquí ellos lo que hacen es agrupar los distintos conceptos y básicamente los distribuyen en 4 rubros. Son los sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan racionalmente. Bueno, a grandes rasgos, esto es como el sentido en el que la inteligencia artificial se ha tratado de definir los caminos por los que se han establecido las pautas. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la define como una disciplina de la informática cuyo objeto es elaborar máquinas y sistemas que puedan llevar a cabo tareas que requieren inteligencia humana, con una intervención humana limitada o nula. Bueno, esta es la definición que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual maneja en cuanto a la inteligencia artificial. Básicamente son 2 los procesos de aprendizaje de la inteligencia artificial, el Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning funciona a través de elementos o datos que el ser humano introduce a la inteligencia artificial, a la máquina. Asimismo, proporciona algoritmos y la entrena para producir ciertas tareas o producir determinado resultado. El Deep Learning es un proceso de aprendizaje de la máquina más profundizado, valga la redundancia, en el que lo único que hace el ser humano es introduce el input, la información, y la máquina realiza un proceso de resolución del resultado, de la resolución del problema por sí sola. Esto es, por eso es que se llama Deep Learning. Siguiente lámina, por favor. Propiedad intelectual. Siguiente lámina, por favor, George. Propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Sin duda una de las ramas, bueno, que al menos a mí me apasionan demasiado y que actualmente, bueno, siempre está tratando de estar a la vanguardia de lo que está sucediendo. La propiedad intelectual se encarga de proteger todos los aspectos creativos que deriven del intelecto humano. Protege a los inventores y a los creadores. ¿Y cuál es la finalidad o la importancia de la propiedad intelectual? Pues bueno, que proporciona crecimiento y desarrollo científico y tecnológico. Esto, pues, incentiva la innovación, porque a la medida en que uno esté protegido o pueda obtener una ganancia, una explotación de su creación, pues bueno, naturalmente que esto va a motivar y va a permitir que avance, que camine el desarrollo y la innovación. Posteriormente, estamos ante una época de retos y desafíos entre la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, como les comenté previamente, bueno, la inteligencia artificial ya no se trata únicamente de una máquina, sino son procesos de aprendizaje y resolución de tareas o de problemas. Esto, pues, ¿qué genera? Genera un producto, genera contenido que pudiera tener ciertos matices o pudiera tocar base con la propiedad intelectual. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante a destacar. La propiedad intelectual lo que se encarga es de proteger a la creatividad. Por ejemplo, para que una obra sea protegible tiene que ser totalmente nueva, original,
que no se derive de alguna prueba, que no sea una copia, una imitación de una previamente existente. Aquí tenemos una primera cuestión que preguntarnos. Por ejemplo, si yo introduzco datos, el input, la información a una máquina, una inteligencia artificial, y esta produce un resultado, este resultado, ¿pudiéramos decir que es un resultado nuevo o es nada más el estudio de lo que ya estaba previamente, de lo previamente existente? Ahí es donde empezamos con los dolores de cabeza. Por otro lado, se dice que la creatividad es resultado de la experiencia, de las emociones, de los sentimientos de su creador, de su autor. Entonces, la inteligencia artificial tiene emociones, tiene sentimientos, lo que produce pudiera ser este objeto de protección. Aquí es donde seguimos con la problemática en cuanto a las creaciones de la inteligencia artificial. Sin embargo, por otro lado, todo esto impulsa la creación de nuevos derechos. Hay una doctrina que está impulsando el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Y me parece que George hablará un poco más de esto, pero bueno, menciono rápido un brevísimo ejemplo. En Estados Unidos, el sistema penitenciario en un software que trabaja con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace este software? Lo que realiza una probabilidad de reinserción criminal de los personas, de los reos que estuvieron en los centros de detención. Y bueno, como ustedes sabrán, Estados Unidos es un país racista, en donde generalmente con la población, con la raza afroamericana y con los latinos han sido objeto de discriminación. Esto también se puede visualizar, es latente en la población carcelaria, pues la mayoría de las personas sentenciadas son de las razas que previamente señalé. Entonces, cuando se sometió a evaluación del índice de reinserción de cometer nuevamente un crimen, pues la mayoría fueron de raza afroamericana y latinos. Y precisamente lo que voy con esto que les comento es que se está impulsando la idea de que este tipo de casos no sean resueltos por inteligencia artificial, sino con base en pues, elementos humanos, sobre todo porque la inteligencia artificial también presenta sesgos en el momento de realizar su operación, su análisis, y bueno, estos sesgos derivados de la información que le introduce el ser humano. Y esto, fíjate, que es lo que genera que haya falta más bien no hay regulación al respecto de la propiedad intelectual en relación con la inteligencia artificial. Ahorita más adelante voy a hablar un poco de estos temas. Siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Algunos precedentes. Bueno, ya derivado de todo lo que en el acontecer diario, ya ya empieza a existir algunos precedentes respecto a toda esta situación. El primer caso que me gustaría comentarles es el caso de David Slater contra el macaco Naruto. Este como tal no es propiamente un precedente que tuviera que ver con las máquinas o con la inteligencia artificial, pero es un asomo de hacia dónde se puede orientar la regulación posteriormente. ¿En qué consistió este caso? El fotógrafo se dirigió hacia, el fotógrafo un día fue a una reserva natural donde están changos en Indonesia. En esta reserva natural permitió que se le acercaran unos changos y uno de esos changos se tomó una selfie. Se creó numerosos debates acerca de quién tenía la autoría de esa selfie, si, por ejemplo, pudiera tener una especie de derecho del chango, si fuera David Slater, le pudiera corresponder alguna autoría al estado, a la reserva natural. Finalmente, los tribunales decidieron que el fotógrafo es quien iba a tener los derechos de autor de la fotografía. En primera, porque es un chango, no podría tener los derechos. Y en segunda, por ser la cámara fotográfica, es que el dueño de la cámara fotográfica iba a tener estos derechos. Posteriormente, quisiera hablarles del caso de Infopac. El caso de Infopac se trata de una agencia de información en Dinamarca. Lo que hace esta agencia es recopila, escanea todas los periódicos del día con la finalidad de ordenarlos o organizarlos conforme a los temas. Una persona contrata sus servicios
y proporciona unas palabras en su motor de búsqueda y le arroja todos los resultados, todas las noticias que contienen las palabras de búsqueda. Aquí lo que pasó es que una asociación de editores demandó a Infopack argumentando que pues estaba vulnerando sus derechos de autor y que que estaban vulnerando sus derechos de autor. ¿Cuál fue la decisión del tribunal? A final de cuentas, el tribunal determinó que sí estaban vulnerando sus derechos de autor, porque aunque no fuera el extracto completo del artículo informativo de la noticia, se condensa la expresión creativa mediante la expresión de estas noticias. Y entonces, en ese caso, es que sí es sujeto de responsabilidad. Por otro lado, el caso Face Publications contra Rural Telephone Services. En este caso, Rural Telephone es una empresa de telefonía y por ley tenían que crear un directorio con todos sus contactos. Ellos las organizaron de manera alfabética y los imprimieron. Face Publication lo que hizo fue recopiló varios de estos directorios de varias empresas y publicó el suyo propio. Y lo que sucedió en tribunales es que Rural Telephone demandó por los derechos de autor de sus directorios. Sin embargo, los tribunales lo que resolvieron fue que no existió ninguna violación a derechos de autor. ¿Por qué? Porque la simple impresión de la lista alfabética de los nombres realmente no es sujeto de derechos de autor, sino que tiene que contar con una creatividad, o sea, tiene que tener un dejo de creatividad, que es la impronta que el titular imprime sobre su obra. Finalmente, este caso me parece bastante interesante para lo que está sucediendo hoy en día, Tencent contra Shanghai Technology. ¿De qué se trató esto? Tencent es una empresa que creó una inteligencia artificial que produce artículos informativos y de comercio y del mercado de valores. Su inteligencia artificial se llama DreamWriter. DreamWriter lo que hizo fue, un día publicó dentro de sus actividades, publicó un artículo que tiene que ver con el mercado de valores. A Shanghai Company se le hizo fácil tomar completamente ese artículo y publicar en su página de internet. Lo que pasó fue que Tencent los demandó por violación a sus derechos de autor. Aquí el caso y la defensa de Shanghai lo que argumentó es que pues la obra que se creó no era de un ser humano, sino que de una inteligencia artificial, por lo tanto no era sujeto de derechos de autor. Finalmente, el tribunal a quien le dio la razón fue a Tencent, porque determinó que si bien no fue creada por un humano, pero sí presentaba todas las formalidades para que fuera considerada como una obra de derechos de autor. Finalmente, Shanghai terminó también pagando daños y perjuicios. Desde luego que no se las pagó a DreamWriter, la inteligencia artificial, se las pagó al titular de esta inteligencia artificial, que es la empresa Tencent. Muchas gracias. Siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Y bueno, ¿y por qué es tan importante la propiedad intelectual y la regulación que haya, o la falta de regulación? Porque esto representa un problema, porque la realidad es que la inteligencia artificial ya opera y ya sucede en distintos aspectos de la vida. Tenemos uno de los casos más famosos, bueno, más bien una de las creaciones, no es un caso, la creación del nuevo Rembrandt. Se trata de la recopilación de las obras de Rembrandt. Hicieron este input, esta información la subieron a un software que terminó creando una obra de una nueva pintura con las características con la impronta. Y posteriormente, The Painting Full, esta inteligencia artificial me parece asombrosa. Se trata de una inteligencia artificial que hace pinturas, que pinta, pero estas pinturas varían conforme a su estado de ánimo. Y aquí retomamos un poco lo que había comentado hace unas notas. Tiene emociones, tiene sentimientos, una inteligencia artificial. Lo primero que le preguntaron es, oye, ¿cómo es que inteligencia artificial puede sentir? Y bueno, los creadores comentaron que su estado de ánimo varía en función de las noticias. Las pinturas pueden ser o más alegres o más tristes en función del entorno de las noticias que lo rodean.
Yo creo que ahorita con la pandemia ha de evitar muchas cosas deprimentes. Pero bueno, proyecto Russo-Kentis. Este proyecto Russo-Kentis se trata de un modelo matemático basado en algoritmos de repetición que puede crear cualquier imagen, texto o pieza musical. Es decir, con base en lo que ya existente pudiera crear nuevas formas o nuevas obras de autor. Por ejemplo, en el caso de la literatura, con base en la repetición de las letras, de las palabras, pudiera crear obras que todavía no están escritas. Aquí este caso que me parece bastante relevante es el de una novela en Japón que avanzó en un concurso de literatura, avanzó a la segunda ronda. Aquí lo que llama la atención es que, bueno, esta obra fue creada por una inteligencia artificial, que es lo que demuestra que realmente la inteligencia artificial ya produce, ya escribe cosas o produce derechos de autor, obras que, o sea, son lógicas, son coherentes, tan es así que avanzó a la siguiente ronda en un concurso. O sea, no son cosas inacabadas, sin sentido, no, la inteligencia artificial cada vez es más y más moderna. Y bueno, los chatbots de Facebook, esto fue un caso de 2 chatbots que activó Facebook y que se empezaron a comunicar entre ellos y tuvieron que desactivarlos porque entre ellos desarrollaron un lenguaje propio que nadie más estaba entendiendo. Entonces, por el bien de todos, los desactivaron. Y finalmente, el robot de Microsoft utilizado en Twitter, este era un robot que interactuaba con la gente. Sin embargo, como iba aprendiendo de todos los comentarios que tenía al alcance, bueno, terminó por ser un robot que nada más escribía de conductas racistas, sexistas y xenófobas. Siguiente lámina, por favor. Bueno, respuesta internacional. ¿Qué es lo que está pasando en las instituciones a nivel internacional? ¿Qué es lo que tenemos que analizar de todo esto? La UNESCO está preparando una iniciativa que consiste en recomendaciones de principios éticos para abordar la inteligencia artificial. Este documento lo que pretende es una asesoría a los gobiernos del mundo para el diseño de políticas públicas que contengan avance en esta tecnología. Por otro lado, la ONU está redactando un informe de la era de la interdependencia digital. Este básicamente se centra en 3 grandes puntos. Construir un futuro digital inclusivo en el que englobe a todas las personas tengan un acceso a ello, proteger los derechos humanos, la confianza y la seguridad digital, y crear una nueva arquitectura de cooperación digital global en la que pues, todos los países puedan intervenir y se realice un desarrollo de pautas y directrices con la finalidad de atender a toda esta problemática de la inteligencia artificial. Por otro lado, hace poco la Unión Europea aprobó una serie de directrices que tienen que ir en este sentido, que manejan la ética, la responsabilidad y la propiedad intelectual. Y dentro de los puntos más importantes de estas directrices, bueno, de la ética, tiene que ver con la no discriminación, lo que hace rato les comentaba, la privacidad, lo que tiene que ver con tratándose de la responsabilidad, bueno, tiene que ver, por ejemplo, hace unos años hubo un caso de un coche autónomo Tesla que se estrelló y falleció la persona que iba adentro. Entonces, lo que se busca con estas guidelines, con estas directrices es establecer de quién sería la responsabilidad para cuando pase X o Y situación. Y finalmente, la propiedad intelectual, que tiene que ver muchísimo con estos temas. Siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Y bueno, ¿por qué es tan importante lo que hace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual? Porque es la organización rectora en la materia de propiedad intelectual. A partir de ella se crean muchas normas, se firman tratados y convenios en los que impulsan las normativas del derecho doméstico de cada país. En este sentido, hace poco se establecieron reuniones, diálogos de la OMPI sobre la propiedad intelectual y la inteligencia artificial. Y de hecho, anótenlo, el próximo miércoles se va a hacer la 3ª reunión de los diálogos sobre la propiedad de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Pero bueno, ¿qué son estos diálogos? ¿Qué estas reuniones? ¿Qué son? ¿Para qué? Lo que pasa es que distintos representantes de la OMPI se están reuniendo
con la finalidad de tocar base en cuanto a estos puntos de la inteligencia artificial. Básicamente partieron de lo más básico. En las sesiones pasadas, en la primera sesión, partieron de lo más básico. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Y por qué debemos otorgarle protección al material creado por la inteligencia artificial? Estas fueron unas de las tantas, de las cuestiones que se están desarrollando en el marco de estos diálogos sobre la propiedad intelectual. Asimismo, se creó un documento que consiste y principalmente tiene 3 puntos a seguir. Lo que pretende es abarcar 3 temas, que es la inteligencia artificial en la administración de la propiedad intelectual. Bueno, los sistemas de propiedad intelectual no se quedan atrás, entonces en este afán de proveer mejores servicios, lo que hacen es apoyarse en la inteligencia artificial. El caso más cercano lo tenemos aquí en México con Marcia. Marcia es la nueva búsqueda en los datos de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De hecho, lo establecieron, me parece que en julio de este año, no tiene mucho. ¿Y cuál es la relevancia de Marcia? Pues bueno, se trata precisamente de inteligencia artificial. El otro punto que tocó la Organización Mundial de la Propiedad Industrial es el Centro de Intercambio de Estrategias sobre la Propiedad Intelectual y la Inteligencia Artificial. Esto, ¿qué es lo que significa? Esto es una retroalimentación entre los países con la finalidad de intercambiar las ideas, directrices, formas en que se va a llevar a cabo la regulación de la propiedad intelectual. Y finalmente, las políticas de propiedad intelectual, que son las que tienen que ver con, por ejemplo, con la autoría que se le puede atribuir a las creaciones de la inteligencia artificial, el marco normativo que se debería crear a partir de esto. Pues bueno, con esto concluyo mi presentación. Sin duda es una etapa de muchísimos cambios y es algo que está muy padre porque nos motiva a seguir estudiando y ayudándonos de toda la información posible y cambiando, replanteando paradigmas, normativas del derecho, todo esto pues con la finalidad de buscar o hallar la mejor manera de regular a toda la inteligencia artificial, que es lo que está sucediendo hoy en día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Fuiste muy atinado en tus comentarios. Muy interesante todo, sobre todo toda la parte legal que tiene este tema y con algunas preocupaciones que mostraste en primeras láminas. Yo voy a hablar un poco más de esto con el término de los cambios. Un poco también Bill Gates, que hablaba de no sé por qué no tienen miedo a la inteligencia artificial. Pues bueno, la verdad es que al final nos va a facilitar la vida. Y yo un poco voy a hablar de esa transformación más allá del tema legal. Sin embargo, al final pueden hacer preguntas al respecto. Comienzo. La inteligencia artificial está a punto de transformar la gestión de un arte en una combinación de arte y ciencia. Esto es más que nada, hace énfasis en el tema de que las computadoras, los ordenadores, los algoritmos de inteligencia artificial, en cierto momento van a poder tener decisiones en lugar de los seres humanos. Sin embargo, primeramente estamos viendo que en temas de marketing, en temas de publicación, en diarios, y el Big Data, finalmente lo que nos están ayudando es a expandirnos, ¿no? Como seres humanos, en el tema de tener herramientas que más fácil nos darán datos, nos dará resumen de datos, y ya el ser humano actualmente, mediante su experiencia y sus capacidades, está generando decisiones, ¿no? Delibera. Sin embargo, como bien lo mencionaba con el Machine Learning, pues en algún momento también la inteligencia artificial va a poder tomar, bueno, ya toma y cada vez mejorando, ¿no? Esto lo podemos ver incluso en algún ejemplo como en un juego de Go, ¿no? Que es conocido y finalmente la inteligencia artificial pudo ganar al ser humano de manera muy rápida, toda vez que concreta millones de ecuaciones en menos de un segundo, ¿no? En comparación al ser humano. Sin embargo, actualmente no hay que verlo como algo atemorizante, no, sí definitivamente es algo que va a generar cambios, pero como hemos visto a lo largo de la historia, pues los cambios han sido para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y nuestra productividad. La gestión del rendimiento basado en datos. Perdón que interrumpa de nuevo, se quedó un poco congelada la imagen. No sé si me puedes ayudar ahí de nuevo a
compartir Sí, claro. la pantalla. No sé si ya está yo es que yo veo que está gestión de rendimiento o vuelvo a compartir. Ahí ya está, ahí ya la vemos. Muchísimas Bien. gracias. Perfecto. Bueno, como bien les decía, voy a hablar desde un tema, nosotros en la consultora tenemos mucho el tema empresarial y una manera de ver la situación también en la parte de gestión humana. Y bueno, aquí me enfoco un poco a que los líderes senior o gerentes o directivos pueden ser evaluados en función del desempeño general de la empresa y con ciertas funciones como ventas tienen métricas. Esto ya lo hemos visto y es muy fácil de analizar por parte de la inteligencia artificial, como se los mencionaba. Analiza los datos y nos da puntos no solo cualitativos, sino también cuantitativos. Aquí la diferencia es que todavía el ser humano con esos datos y mediante su criterio puede generar un análisis y decisiones finalmente. Paso a la siguiente lámina. También va a generar, se está generando y va a generar mayor movilidad del talento. Precisamente el software o la inteligencia de inteligencia artificial lo que nos va a dar son herramientas para agilizar tiempos, ¿no? Tiempos y esfuerzos en cosas mecánicas primeramente, ¿no? Incluso aquí se pueden ver algunas preguntas como les pongo. ¿Con quién necesito trabajar en la mudanza de la oficina? ¿Cuáles fueron las reuniones donde se discutió? ¿Cuándo es la próxima reunión de estado? Todo esto ya lo podemos ver actualmente incluso con chatbots o con asistentes, ¿no? Pero una vez más hay que verlo como real. Digo, lo vivimos actualmente con un teléfono inteligente, un celular, donde prácticamente eso nos acerca a todo el mundo, ¿no? Podemos tener con eso y una buena banda ancha, podemos tener una oficina en cualquier lugar. ¿Cómo es que reduce los costos de la inteligencia artificial? La tarea que la inteligencia artificial hace abundante y económica es la predicción. En otras palabras, es la capacidad de tomar información que tienes y generar información que no tenías anteriormente. Por eso es justo aquí un tema primordial que la inteligencia artificial, porque reduce tiempos, te predice, no tienes que hacer reuniones, que contratar a ciertos expertos, va a disminuir el número, esos expertos se tendrán que especializar más, manejar todas estas herramientas y la capacidad de un análisis rápido y pronto para poder tener buenas conclusiones, ¿no? Todo esto es lo que se va a agilizar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues sí, definitivamente empleos en los cuales se van a perder ser mecánicos y cualquier automatización nos va a poder suplantar. Sin embargo, ahí tenemos también que poner el costo-beneficio, ¿no? Hay tareas tan sencillas o tan simples que no vale la pena invertir en inteligencia artificial, porque así el ser humano va a ser más económico. Sin embargo, la tendencia a largo plazo, pues sí será ir reduciendo. Termino con que las tareas en las que el resultado deseado se puede describir fácilmente y existe una necesidad limitada de juicio humano. Son fáciles de automatizar, que es lo que les mencionaba. Continuando hablando de la reducción de los costos de la inteligencia artificial, les quiero manejar un ejemplo. La ciudad de Nueva York, la cual proporcionó un asistente personal virtual para programar citas por correo electrónico y administrar calendarios. Ahora lo vemos incluso con Alexa, con Amazon, entre otros, en celular, Siri. Entonces, como lo pueden ver, todavía no estamos en unas etapas donde tenga un poder de decisión que sea tangible y de valor dentro de una organización empresarial o institucional en el gobierno, pero sí definitivamente nos apoyan y están reemplazando a ciertas plazas laborales. Esto también pasa mucho en los despachos de abogados, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde tal vez a un abogado recién egresado ya los está sustituyendo desde hace un par de años o más una inteligencia artificial. Claro, en las labores mecánicas, ¿no? Repetitivas. Pero esto al final no quiere decir ya tener varios pasantes, se van a poder trabajar desde un primer día en otras situaciones más importantes y que les va a beneficiar en su desarrollo profesional. Eso por dar un ejemplo.
Entonces, regresando a la predicción, esta también nos da habilidades de predicción a los gerentes, se volverán menos valiosas, mientras que sus habilidades de juicio, que incluyen la capacidad de brindar y mantener estándares éticos, se vuelven más valiosas. ¿Qué quiere decir este párrafo? Una vez más, que la parte profesional se va a ir a un segundo nivel de importancia y la parte humana va a ser las cualidades, las aptitudes de trato con el personal, con los colegas, con los superiores y subalternos. Estas habilidades en un principio no las va a tener desarrolladas tan fácilmente. Ya hay software de inteligencia artificial en la cual se está trabajando y desarrollando para también manejar este tipo de emociones, ¿no? Y de contacto social. Paso a otra lámina, que es mirando hacia el futuro. Ahí señalo 3 puntos. El primero, que es cambiar la capacitación de los empleados de un enfoque en las habilidades relacionadas con la predicción a las relacionadas con el juicio. Es un poco repetir el párrafo anterior. 2, evaluar el ritmo y la dirección de la adopción de tecnologías de inteligencia artificial para programar adecuadamente el cambio de capacitación de la fuerza laboral, es decir, que sea un término, ¿no? Que sea, no un término, sino que sea exacto, que sea asertivo y que no sea más eficaz, ¿no? No perder tanto esfuerzos. El punto 3 es, menciono, desarrollar procesos que creen los equipos más efectivos de humanos centrados en el juicio y agentes de la inteligencia artificial centrados en la predicción. Es decir, la inteligencia artificial nos da el punto y el equipo humano ya trabajando con esto puede prevenir, ya no es solucionar problemas, sino evitar problemas, ¿no? Paso a la siguiente, es el fin de la cultura corporativa tal como la conocemos. Existen 3 nuevas categorías de trabajos tecnológicos y empresariales impulsados por la inteligencia artificial. Estos son entrenadores y sustentadores. Los entrenadores o formadores. Esta primera categoría de trabajos nuevos necesitará trabajadores humanos para enseñar a los sistemas de inteligencia artificial de cómo deberían de funcionar, y esto ya se está aplicando, como les decía, incluso hay equipos donde se está trabajando con inteligencia artificial en el tema de emociones, ¿no? Para que seas en el sentido comercial, para que tú tengas mejor respuesta en tus compras, en tus dudas en las compras, pero también se trasladará a los recursos humanos, ¿no? Para generar mejor sinergia en los equipos de trabajo. En la siguiente clasificación que vemos es de los explicadores, es donde el analista puede ayudar a desmitificar por qué un proceso de fabricación impulsado por inteligencia artificial se detuvo o por qué una campaña de marketing conjunto de consumidores. Eso también estamos viendo, ¿no? Al final, los mercadólogos se han vuelto más unos analizadores de datos que tienen analizado las 24 horas para ver el comportamiento del consumidor y gracias a esta observación, bueno, derivada de la información que da la inteligencia artificial, pues ellos tienen que tomar decisiones, los directores sobre todo, ¿no? Pues, al final es un análisis muy completo, evidentemente de fondo el tema económico, ¿no? Estamos hablando de ventas en masa, principalmente. Y finalmente, otra clasificación es los sustentadores. Esto es los que ayudan a garantizar que los sistemas de inteligencia artificial funcionen según lo diseñado y que las urgencias no deseadas se aborden con la urgencia adecuada. Entonces, al final, estamos como dividimos a los equipos, al equipo humano de una empresa, lo dividimos en clasificaciones, ¿no? A lo mejor va a poderse especializar más derivada de que son auxiliados por la inteligencia artificial gracias a los datos. Paso a la otra lámina donde doy el apunte de que es muy probable que robots, los sistemas, en algún momento tengan todas las capacidades o más que normalmente atribuimos a los humanos. Eso incluye el procesamiento de información, por supuesto en esta área las computadoras ya están superando a los tomadores de decisiones humanos en muchos aspectos.
Pero no se trata solo de la toma de decisiones, también se trata de emociones, se trata de creatividad, se trata de generar nuevas ideas. Aquí mismo puedo regresar al tema donde apunto y el ejemplo que dio Cristian respecto a la máquina que pinta, ¿no? Realmente, actualmente todas las decisiones de los tribunales es que no tiene la autoría la inteligencia artificial, pero si se logra comprobar que tienen emociones y tienen todas esas características, la tendencia a que las decisiones van a ser de manera diferente. Bueno, con esto termino. Les agradezco a la al doctor Moreno por el contacto, a Cristian por tener el honor de compartir esta exposición y obviamente a todo el público interesado. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por los asistentes también. Bueno, abrimos este breve momento que resta para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante, pueden escribirlo aquí en el chat para que nuestros ponentes puedan contribuir en base a este tema. También para los que nos están siguiendo en vivo a través de Facebook, de igual manera, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo ahí en el en vivo y con gusto resolveremos sus dudas. Pues, al parecer... ok. Dice César Serrano, ¿qué leyes deben de cambiar en México al respecto? Bueno, esta la respondo yo. Bueno, creo que sí, ¿verdad? Pues, sin duda la Ley Federal del Derecho de Autor y la próxima a entrar en vigor, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, son, pues, tratándose de propiedad intelectual, son las primeras leyes que deberían reformarse. Sin embargo, esto es en el ámbito de propiedad intelectual, y estas reformas deberán ir en el sentido de establecer cuál sería la protección que le pudiera corresponder a las obras creadas por inteligencia artificial, inclusive no solo obras, sino en el caso de que fuera patentable, en materia de patentes, establecer cuáles podrían ser la titularidad, los derechos que les corresponderían, las obligaciones. Y esto es en el ámbito de la propiedad intelectual. Sin embargo, la inteligencia artificial va más allá, aglutina, agloba a diversas áreas, por ejemplo, en fintech, en protección de datos. Entonces, considero que también en ese aspecto debería haber reformas en otras áreas. Ok, tenemos dos preguntas más. Dice Lili Álvarez, en base a la legislación mexicana, ¿hasta dónde llega la protección intelectual de las nuevas invenciones médicas? En base a la legislación mexicana. Bueno, en este caso, tratándose de invenciones médicas, bueno, es lo que se le conoce como patentes. La ley de la propiedad industrial, que todavía se encuentra vigente, y la posterior, la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial, regulan este contenido que son las patentes, y las cuales tienen una duración de 20 años. Entonces, el alcance al que llega es a través de una patente con una duración de 20 años y ellos, al tener una patente, tienes un derecho de exclusividad, un derecho que nadie más puede utilizar a menos que tú otorgues una licencia para ello. Entonces, bueno, esa es la respuesta en cuanto al alcance de las nuevas invenciones médicas. Muchas gracias. Nos pregunta también César que si existe algún posgrado en México para que se puedan especializar los abogados en este tema y si sabrán cuál es. Sí, me parece que la Universidad
Panamericana tiene un posgrado, una maestría que tiene que ver con propiedad intelectual y nuevas tecnologías, y precisamente ven todos estos temas. Y por otro lado existe el Infotec, que también tiene una maestría que va orientada hacia los mismos temas. Ok, muchas gracias. En la UNAM, que también hay un diplomado en Derecho Digital, con convenio con el Instituto de Derecho Digital, y ahí exponen tanto gente de Europa como de México. Muchas gracias. Dice Miguel, hay mucha diferencia a la inteligencia artificial de hace mucho tiempo. La inteligencia artificial. Comparar la inteligencia artificial, bueno, lo que pasa es que sí se empezó a estudiar desde los 70, pero parece que alguien experimentaba, no les gustaban mucho los resultados, entonces también querían abarcar mucho y saltarse pasos, y pues esto solamente trajo errores, y pues los errores desalentaron a todas estas personas. Si eso se refiere, incluso con el tema Google, pues incluso hubo una desconexión cuando empezaron dos inteligencias artificiales o dos algoritmos, incluso a crear un nuevo idioma para ellos sin que el ser humano o creador se dieran cuenta, y esto también generó incertidumbre y el creador prefirió desconectar. No sé si a eso se refiere, pero evidentemente la inteligencia artificial no se detiene gracias al Machine Learning, y está avanzando a segundo y seguirá mejorando inevitablemente. Muchas gracias. Nos comenta Roberto Eduardo. Interesante eso de que las inteligencias artificiales están en los sistemas jurídicos en algunos países. Eso no lo sabía. Tenía la idea de cómo funcionaban. ¿Han escuchado de Sofía? Esa serie es un ejemplo de inteligencia artificial, o ya me salí del tema. Sí, está en lo correcto. Sí, es precisamente Sofía es un robot que interactúa con las personas, y ese es un clarísimo ejemplo de inteligencia artificial. Digo, la verdad es que por cuestión de como es mucha información, no tocamos el tema de Sofía, pero justamente ese es un excelente ejemplo de inteligencia artificial. Correcto. Dice Jesús Cruz, la nueva ley que entrará en vigor, ¿qué tan avanzada estará conforme a los nuevos temas en litigio? Híjole, pues desgraciadamente no va tan avanzada o no estará tan actualizada como nos gustaría que estuviera, ¿no? Generalmente estos temas de inteligencia artificial en donde están más en boga o donde están pujando por su regulación es tanto en la Unión Europea como en algunos países asiáticos. Desgraciadamente aquí en México vamos un poquito más rezagados, entonces no toca temas respecto a esto, o al menos así que yo recuerdo, no los abarca. Ok, muy bien. Dice Víctor Manuel, sabemos que la inteligencia artificial está cambiando los modelos de trabajo. ¿Esto qué implica? ¿Cuáles son los trabajos que se están poniendo de moda y cuáles son los que están desapareciendo? En ese sentido, la respuesta es que los trabajos, por decir que van de salida, son mucho los repetitivos y que que tienen salarios altos, como puede ser una gerencia, como pueden ser directivos, que en algún momento pueden ser sustituidos por inteligencia artificial. A lo mejor un equipo de 5 directivos, pues con un par será más que suficiente, o incluso con alguien que sabe estos datos. Los nuevos empleos realmente no se saben aún, se sabe. Incluso Google está manejando un tema de capacitación que va a sustituir a las licenciaturas estas de 4 o 5 años por una capacitación de 6 meses que ellos mismos van a dar, y que en 6 meses te van a dar exactamente lo que necesitas, nada más. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te va a reducir tiempos exageradamente. Ahora, para poder sobrevivir en este tema laboral, pues no podemos ser nada más abogados, ya no podemos ser una sola cosa, ¿no? Tenemos que tener por lo menos nociones interdisciplinarias para poder manejar, y además de estos. Sin embargo, esto para mí me resulta bastante motivante, porque definitivamente un trabajo que sea más complicado al final genera mayor satisfacción en el ser humano. Entonces vamos a terminar un poco mucho con los empleos mecánicos,
pero estas mismas personas que se dedicaban a eso no deben de tener por qué tener miedo, solo tendrán que esforzarse más en el tema intelectual y tendrán soluciones. Lo estamos viendo justo ahorita con la pandemia. A lo mejor un restaurante típico, el tradicional, pues está bajo sus ventas. Definitivamente yo, hablándolo con alguien experto en la materia, pues sí avisora una reducción de los restaurantes en al menos un 50%, porque se va a volver algo muy caro de invertir. Un restaurante como lo conocíamos, toda vez que existen ahora las dark kitchens, donde es una bodega donde entran 5 o 10 chefs, es como un coworking, pero de cocinas y de restaurantes, donde nada más llegan las motocicletas de las aplicaciones que ya conocemos y entregan a domicilio, recogen y entregan, y pues la publicidad se puede hacer por redes, y todos sabemos que la publicidad por redes es muy económica o casi solamente se refiere a un tema de inversión de tiempo, y con la inteligencia artificial esto se irá reduciendo. Entonces, nos estamos acomodando a un tema donde la inteligencia artificial está abaratando costos. Definitivamente es difícil el cambio porque es demasiado rápido, pero en la medida en que más velozmente nos cambiemos a las nuevas tecnologías en todos nuestros deberes, pues se sufrirá menos, y al contrario, porque la tecnología nos abre campo no solamente para vender en una región, sino de manera internacional. Obviamente, pues esto cuesta esfuerzo y cuesta conocimiento, pero hemos visto cómo incluso las universidades ofrecen educación en línea prácticamente de manera gratuita, ¿no? O sea, realmente no podemos decir que esto es peor, sino definitivamente mejor, pero los cambios cuestan. Sí, creo que siempre que hablamos de inteligencia artificial, como que es un miedo en todos, ¿no? Como en cuántos años va a estar desapareciendo mi profesión, porque sí es como un miedo que todos tenemos. Dice César, ¿cómo impacta la pandemia de COVID en los temas de inteligencia artificial y su vínculo con la legislación laboral? Legislación laboral. No sé si gusta responder, George. O... Yo no soy experto en laboral, tampoco Cristian, pero a ver si me repites la pregunta, a ver si puedo contestar. Sí, él, dice que la pandemia, como en cuestión de inteligencia artificial, cómo impacta, a lo mejor refiriéndose un poco pues, a que ahora el trabajo es remoto, y que tanto, no sé, a lo mejor se dieron cuenta las empresas qué áreas laborales sí son necesarias, qué áreas no, cómo se va aprovechando. A lo mejor yo quiero suponer que hacia ese rumbo va la pregunta de César. Pues sí, si vamos por ahí, pues definitivamente creo que está elevando la calidad de vida al evitar el transporte de un lado a otro, y no obviamente la calidad de vida en tiempo, estar con la familia. También tiene sus contras, pero definitivamente pues hemos visto el cielo más azul, ¿no? Menos ruido, y la tendencia es así, ¿no? Vivir y trabajar desde el hogar, y prácticamente en el futuro hasta divertirse ahí mismo, ¿no? La idea es esa. Pero también en el tema laboral, legalmente, lo que yo he escuchado y leído de parte al menos en Europa, pues es un poco el tema de que los gastos de esto del home office, pues lo tienen los empleadores son los que tienen que correr con esos gastos, llámese más luz, ¿no? Más energía eléctrica, más gastos en eso, por lo menos pagar también el tema de la red de internet. Y bueno, también si lo vemos del otro lado, pues también los trabajadores, los empleados, pues también se están ahorrando cierta cantidad de dinero en alimentos, que no es lo mismo comer fuera que comer en casa, y pues el transporte, ¿no? Como tal. Pero sí se tiene que regular, y sí tiene que haber ciertas cargas para ambas partes, ¿no? Para poder exigir, y también el tema de los horarios, ¿no? Porque si de por sí no se respetaran los horarios de la oficina, pues ahora es más complicado porque estás en casa. Ahora mismo, como ven, pues sin querer estamos en la intimidad, quiero pensar de todos, de nuestros hogares, por lo menos los ponentes, y eso es algo que digo, laboralmente también a lo mejor no se ve, ¿no? Pero es un tema también de privacidad que antes pues no era transgredido como ahora, ¿no? Entonces, también todo eso se tiene que normativizar, y se está haciendo, ¿no? Pero
bueno, ahora sí que bienvenido el cambio, y siempre el derecho, pues el derecho nunca se puede anticipar a la realidad, entonces solamente se puede adecuar e ir regulando las actividades. Muchas gracias, ojalá sí hayamos resuelto tu pregunta, César. Nos pregunta Cristian Guerrero, ¿la inteligencia artificial puede llegar a afectar la autonomía de toma de decisiones al mismo ser humano? Pues la tendencia es esa. Actualmente no sé si temas ya se aplique. Definitivamente sin conocer de fondo y con exactitud, yo creo que en más de una actividad ya debe de existir. Incluso en algunos temas se ha experimentado y se ha vuelto hacia atrás, o sea, se ha declarado retirada porque pues justo en esto yo vi algún ejemplo donde sí se le daba toma de decisiones a la inteligencia artificial, pero curiosamente empezó a sacar aspectos xenofóbicos, elitistas, o sea, se le dieron todos los datos con los cuales nos movemos todos los seres humanos, pero sin el filtro, ¿no? Entonces, prácticamente incluso en el momento que dijo viva, pues ya sabemos, un líder de Alemania, en el momento que dijo eso, que ni la palabra me atrevo a decir, desconectaron la máquina, ¿no? Entonces, precisamente es cuando se inventaron, bueno, se desarrollaron equipos que educaran a humanos, que educaran a la inteligencia artificial a menguar su agresividad o su forma de ser directa. Eso todavía está, digo, eso va a ser lo más complicado de la inteligencia artificial. Sí, porque además mucho de lo que existe de la inteligencia artificial, pues además es programado por el ser humano, ¿no? No es como que la inteligencia artificial nazca de la nada, sino que es como los propios mismos datos que nosotros vamos alimentando la inteligencia artificial. Nos comenta Fernando una pregunta. En un país como México, ¿está preparado para dejar entrar la inteligencia artificial conllevando a incrementar el desempleo? Obviamente complicado. Bueno, México siempre ha tenido este problema, no es un problema derivado de la inteligencia artificial. Pues también tiene sus pros y contras, porque pues estamos viendo que los salarios de México, mal llamados competitivos, pues el tema de maquil y todo eso, pues van a tener su vigencia siempre y cuando sea más económico el ser humano que un robot o una inteligencia artificial. México nunca ha estado preparado ni ha solventado el tema del desempleo. Sin embargo, en próximas fechas, no solamente México, sino todo el mundo, y lo estamos viendo en la pandemia, o sea, México no puede frenar su economía, Europa lo puede hacer y le da ayudas a sus ciudadanos. Esa es la diferencia entre un país desarrollado y el que no. Entonces, lo mismo, es decir, ellos tienen capital y ahorros, por decirlo, para poder hacer un cambio menos lesivo a la población. En México definitivamente pues van a seguir los mismos problemas, se pueden ampliar de manera inmediata, pero seguramente al final, como la inteligencia artificial va a ir resolviendo muchísimas cosas, porque, por ejemplo, en Seattle hay un arquitecto que hace casas en 3D, con impresora 3D de concreto. Entonces, la parte buena de la inteligencia artificial y todo esto es que estamos bajando costos. Ahorita mismo podemos ver que prácticamente mucha gente, mucha población, tiene, pues, o al menos al principio de la pandemia, pues, durante varios meses, cero ingresos, ¿no? Y de todos modos pudo subsistir o sobrevivir. Entonces, en el sentido de, otros no, ¿no? Lamentablemente, pero en el sentido de que la tecnología al final va a estar abaratando costos, como les digo, un restaurante, ¿no? La publicidad, todo esto. O sea, va de la mano el beneficio. O sea, es algo que ya no lo detiene nadie y probablemente mucho que sentíamos que necesitamos, ahora estamos viendo que no las necesitábamos y que esas que se necesiten, con la tecnología se va a tratar, me atrevo a decir, a costos casi cero. De hecho, lo hemos visto en la industria musical, ¿no? Tú puedes disfrutar de música patrocinada por una gran empresa, ¿no? Entonces, por ahí va la tendencia, o sea, no nos asustemos, todas las cosas que
pensamos que eran carísimas, van a bajar. ¿Por qué? Porque están perdiendo, se están perdiendo los distribuidores, todos los que especulaban con producción, sino que existe una venta directa, ¿no? Y con eso bajan los costes de cualquier producto o servicio. Sí, sin duda yo creo que el cambio paulatino debería de ser, o más bien es el cambio cultural en todo, ¿no? Tanto en comportamiento como mexicanos, en tecnología, en derecho, en todo. Creo que el cambio cultural deberá de irse dando en todo para que tanto la inteligencia artificial como todos los cambios entren a México. Bueno, pues la verdad es que es un tema bastante enriquecedor. Muchísimas gracias a todos los asistentes por su permanencia, por su participación. Nuevamente, gracias a nuestros ponentes por darnos la oportunidad de conocer un poco más sobre su experiencia y el conocimiento que tienen. Cristian, Jorge, gracias a la maestra Elsa López, a la maestra Mayra Cedeño por la facilitación de este contacto para que todos nosotros sigamos preparándonos en distintos ámbitos, y pues gracias a la universidad también por proporcionarnos este acercamiento con distintos temas y podernos seguir preparando. No sé si quieren agregar algo más ustedes. Pues yo nada más agradecer nuevamente a Cristian, a ti, Guadalupe, y a la institución por esta oportunidad de transmitir un poco de lo que trabajamos y sabemos. Gracias. Sí, yo también quiero agradecer por el espacio, por brindarnos esta oportunidad. Y bueno, muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias a la Universidad Montrer. Gracias, gracias. Y bueno, les recuerdo a todos los participantes que este proyecto de Genios Nocturnos es el proyecto de divulgación universitaria de Universidad Montrer, el cual se realiza todos los últimos miércoles del mes con distintos temas. A través de nuestras redes sociales pueden seguir los temas, es gratuito y es abierto a todo el público que desee conocer de estos temas y aprender y aprender y aprender. Muchísimas gracias a todos, espero que tengan una excelente noche, nos vemos el próximo mes con un nuevo tema en Genios Nocturnos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos, descansen. Hasta luego.